y remuneración de cargo. Esta materia hace referencia a un tema muy sensible en la gente, que es el pago, que es el valor que tiene su cargo en la organización y el que la gente sienta que que está esperando como contraprestación por el servicio. Alguien quiere unirse a la llamada, déjame ver quién es. Admitir, Maliengni, que ahorita le pasé. Hola Maliengni, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, bien, usted. Muy bien. Maliengni, te pasé allí te hice la incorporación en los grupos, ¿vale? Fíjate. Ok, comentaba Maliengni que esta materia toca un punto muy sensible en los trabajadores, la clasificación y remuneración de cargo, porque es de alguna forma que el trabajador evalúa lo que recibe como contraprestación de servicio o como contraprestación por el servicio que presta, pues, o sea, la compensación, los beneficios que le otorga la empresa en retribución a el servicio que él le presta a la institución. Entonces, es un tema sensible porque, oye, todos los que trabajamos sabemos que tú vas con la intención de que el trabajo que tú realizas sea reconocido desde el punto de vista de remuneración o los beneficios que pudiese tener la empresa y que pudiese ser de provecho para ti. Cuando esto no ocurre conforme lo esperado, esto genera un conflicto para el trabajador, un conflicto que lo puede llevar hasta procurar irse de la organización. Y las organizaciones que no retienen a sus trabajadores, porque definitivamente lo que le están pagando o lo que le están otorgando como contraprestación no es acorde a lo que ellos están esperando, esas organizaciones pierden, aunque muchos pretendan decir de que eso no es así, que las organizaciones no pierden, que es regular que hay una rotación en el personal que labora en una empresa, sí, hasta cierto punto, pero cuando a ti se te va el capital humano que es clave para tu organización, tú estás perdiendo realmente. Les explico por qué. Cuando se te va el capital humano de la organización, que es clave para tu organización, tú vas a necesitar invertir un tiempo primero en reclutar, seleccionar y capacitar ese nuevo personal. Esto demanda una inversión de horas, demanda una inversión de adecuación o de adaptación de ese trabajador al nuevo puesto de trabajo, y tú pierdes capital intelectual. Y en las organizaciones, cuando se pierde el capital intelectual, que es el conocimiento que puedan tener todos los trabajadores o los trabajadores sobre los diferentes procesos, las normas, las políticas, etcétera, eso retrasa la productividad que pueda tener la organización. Esto ha sido así comprobado por teóricos que manejan este tema. Entonces, el que a ti se te vaya alguien, y más aún si son cargos claves para tu organización, la organización está perdiendo. Una de las formas que tú tienes, una de las tantas que hay, no es la única, que tú tienes de retener personal en tu organización, es a través de la compensación y los beneficios que tú como organización le puedes brindar y que además tu músculo financiero te lo permite. Hay otras formas de mantener al trabajador, en brindarle un buen clima laboral,
que el trabajador perciba la organización como amena, como armónica, como acorde a lo que él espera de una organización, que los estilos de liderazgo y las políticas sean ajustadas dentro de una línea donde el trabajador no se sienta agredido, que además haya ciertas facilidades con respecto a lo que es la permanencia del trabajador en la organización y el cumplimiento de sus horarios. Hoy en día se han desarrollado múltiples estrategias para retener personal en las organizaciones. Se habla incluso de salario emocional. Son aquellas cosas que se otorgan que no son necesariamente económicas y que hacen que un trabajador se sienta a gusto en una organización. Como por ejemplo, bueno, mira, te reconozco el mantenimiento de tu vehículo, si tú utilizas tu vehículo para venir a trabajar, te reconozco el pago de las pólizas de seguro que tú tengas, te reconozco el pago de las medidas de seguridad que tú puedas poner en tu vivienda, ¿sabes? Hay una cantidad de cosas que tú puedes como organización implementar y que hacen que el trabajador sienta que su retribución cubre las expectativas que él tiene. El clásico, pagarle el colegio de los niños, pagarle alguna actividad deportiva a los niños, ese tipo de cosas. Entonces, este es un tema muy sensible, y es un tema que se tiene que manejar con criterio técnico. Porque si tú no lo manejas con criterio técnico, la organización se te puede convertir en un hervidero por el malestar que puede sentir la gente y en un hervidero porque sencillamente la gente está rotando constantemente. Porque ¿qué es lo que nos ocurre a todos cuando estamos en una organización que no nos está pagando bien? Comenzamos a buscar irnos para otra, tan sencillo como eso. O sea, no estamos descubriendo el agua tibia ni nada por el estilo. Cuando una organización no te está pagando lo que tú estás esperando o consideras que vale tu trabajo, entonces tú comienzas a ver otras oportunidades de empleo en otro sitio para en un momento determinado irte. Tan sencillo como eso. Entonces es allí donde nosotros tenemos con criterio técnico que aplicar todas las técnicas necesarias, todos los métodos necesarios para valorar los cargos de la organización. ¿Qué es valorar los cargos de la organización? Y clasificarlos. Es determinar el peso que tiene ese cargo en la empresa, asignarle un valor y luego, en función al valor que se le asigna y la jerarquía que tenga el cargo en la organización con base a sus responsabilidades, el asignarle un monto de paga, ya hoy en día en Venezuela, en bolívares o en divisas, o un mixto, o en divisas nada más, como tú quieras. Lo cierto es que ya es permitido eso. Pero no solamente eso es suficiente, porque fíjate, tú ahí puedes establecer que haya equidad interna, es decir, que la gente diga, bueno, sí, mira, el cargo de mayor peso es el gerente general, el que le sigue es el subgerente, el próximo es el administrador o financista, el próximo es el de producción, el próximo es el de recursos humanos. O sea, no es solamente que la gente vea que hay equidad y que en función a esa equidad se paga internamente, sino que además tú puedas compararte con el mercado, porque hay organizaciones que hacen lo mismo que haces tú y tú tienes que saber más o menos cuánto están pagando, porque si no, bueno, tú puedes tener una muy buena equidad interna, pero si estás pagando poco, igualito la gente comienza a ver si la competencia está pagando más, y haciendo lo mismo allá me van a pagar más. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? La gente se va. Entonces, ¿qué es? Fíjate, esta materia tiene una primera parte que es conceptualmente qué es valorar un cargo, en qué consiste, a quién beneficia, qué elementos debes tú considerar a la hora de valorar cargo. Ese es un trabajo que lo hace un comité, pero nosotros como especialistas del área somos los que propiciamos que ese comité realmente ejecute una labor de valoración de cargo. Entonces, allí es importante que nosotros aprendamos de la técnica y de lo que es el proceso. No somos nosotros los que valoramos los cargos en las organizaciones, nosotros somos quienes conocemos cómo se hace eso y tenemos que incorporar un grupo de personas que se encargan de evaluar o valorar los cargos en la organización. Ese es un comité de valoración de cargos
donde lo recomendable es que participen incluso hasta representantes de los trabajadores, es decir, la gente del sindicato, la gente de coalición de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es un trabajo donde todos debemos estar de acuerdo con respecto al peso que tú le das a cada uno de los cargos en la organización. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Este tiene una primera parte que es teórica, ustedes van a tener una evaluación, un examen. Son exámenes, los exámenes que yo hago en todas las materias, que no se los comenté en las anteriores, son exámenes de selección simple, una que otra pregunta de algún desarrollo sencillo. Aquí lo que me importa a mí es que ustedes se lleven el conocimiento, no que ustedes reprueben los exámenes. Eso no es lo que yo percibo, sino que realmente les quede conocimiento a ustedes con respecto a lo que son las materias que yo les digo. Ese es el objetivo. Entonces yo no estoy cazando brujas ni estoy poniendo cosas, conchitas de mango y nada por el estilo. No, lo que hago es exámenes e incluso les digo ante los exámenes, mira, tienen que revisar estos aspectos relacionados a tal o cual cosa, porque eso es lo que se examina en la evaluación. Cosas, por ejemplo, como que, cuáles son los tipos de salarios que existen según la ley orgánica del trabajo, que es parte de las clases que ustedes van a ver. Entonces, oye, yo les digo a ustedes, ¿por qué? Porque ustedes deben saber qué tipo de salario, sobre todo en el marco legal. Porque recuérdate que nuestra actividad está enmarcada por una legislación laboral que nosotros tenemos que de alguna manera respetar y atender para poder ejercer nuestro trabajo de manera efectiva. Entonces, fíjate, de eso se trata esta materia. Luego van a hacer trabajo y por sobre todas las cosas es en la práctica ejercer o tener la posibilidad de valorar cargos. Vamos a hacer prácticas utilizando diferentes métodos para que ustedes aprendan cómo se valoran los cargos según los diferentes métodos que vamos a revisar. Hay métodos cualitativos, donde atienden solo cualidades de los cargos, y hay métodos cuantitativos. En esos métodos cuantitativos, tú asignas un valor o un peso a algunos aspectos o algunos criterios con los cuales tú puedes comparar los cargos. Entonces, lo más importante de esto no es que usted se aprenda que hay métodos cualitativos y se llaman el método de alineamiento, el método de grados predeterminados, y hay métodos cuantitativos que son los métodos de comparación de factores por punto, etcétera, y que usted se mete un puñal de eso, cuáles son las ventajas y las desventajas. No, eso no es lo que aquí realmente le va a agregar valor a ustedes como estudiantes, sino que ustedes sepan, sí, cómo no, que existen esos tipos de métodos, que cada uno tiene unas características que los diferencian, que cada uno tiene algunas ventajas y algunas desventajas, que todos son aplicables, algunos en algunas empresas y otras en otras. Eso es importante que usted lo conozca desde el punto de vista teórico, pero más importante que eso, y es lo que realmente le va a agregar valor a usted como estudiante y como profesional, es que usted aprenda a utilizar los métodos en la práctica. Porque al final son ustedes los que se van a encargar en las organizaciones de diseñar todo el proceso de valoración de cargo, y de orientar a los comités cómo deben hacer para valorar los cargos según el método que estén utilizando. Entonces usted tiene que verlo en la práctica, y eso es lo que vamos a hacer a lo largo, va a llegar un momento a lo largo del desarrollo de la materia, donde usted va a tener que aplicar, o entre todos vamos a tener que aplicar como un comité de valoración de cargos, ciertos cargos según el método que vayamos utilizando. Eso es lo que realmente te va a agregar valor a ti como profesional, la práctica, que tú sepas aplicar lo que en teoría lo vas a conseguir en todos los libros habidos y por haber, lo vas a conseguir en la web. Te vas a conseguir todos los métodos que existen, cualitativos y cuantitativos, la teoría, todo eso te lo vas a conseguir allí. Entonces no tiene ningún sentido de que yo pretenda que tú te lo aprendas de memoria. Eso hoy en día no se estila y no es acorde a los tiempos que estamos viviendo. Para mí lo que es más importante, y siento que te va a agregar más valor, es que tú en la práctica puedas ejercer una acción
de valorar cargos y que tú a futuro como profesional puedas orientar a quienes participan en un comité de valoración de cargos que no necesariamente conocen de eso. Parte de la directiva, parte de los supervisores de alguna de las áreas, los mismos trabajadores que no tienen el conocimiento técnico tuyo, pero tú vas a orientarnos en cómo hacerlo. Y por último, vamos a ver lo que son las construcciones de los tabuladores salariales. Vamos a ver algunos temas relacionados. Sí, Malienki. Está horrible. ¿Tú me extrañas? Pero el resto, ¿Quién te va a cocinar? Sí me está escuchando. Sí, puede ser, porque sabe que bueno, aquí el internet es medio complicado. Hoy afortunadamente es este conversatorio. Ya vamos a ir cerrando. Entonces, fíjate, vamos a ver algunos temas de interés, que son temas relacionados con la actualidad. ¿Por qué? Oye, porque tenemos que enmarcarnos en lo que estamos viviendo en Venezuela. Fíjate, y en lo que se está viviendo a nivel mundial, a nivel global. Por ejemplo, la moneda virtual, las criptomonedas, eso se está hablando a nivel mundial. Aquí en Venezuela también, de hecho, el Ejecutivo generó una moneda virtual como es el Petro. Bueno, eso hay que verlo porque probablemente en nuestras organizaciones a futuro, con este o con cualquier otro gobierno o ejecutivo que venga a presidir el Estado venezolano, probablemente de cara a futuro, ya lo hacen en otras naciones, la moneda virtual va a ser parte de lo que nosotros podamos utilizar para retribuir el trabajo de una persona. Entonces, oye, tenemos que conocer que eso existe y tenemos que discutirlo y tenemos que ver cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, de dónde sale, cómo es eso, ¿sabes? Eso es importante. Entonces yo incorporé temas como ese en esto porque ustedes tienen que salir como profesionales, oye, con temas de actualidad importante. Allí vamos a ver también un tema relacionado a lo que es una modalidad de pago que es controversial, que es el teletrabajo. ¿Cómo haces tú con el teletrabajo? ¿Cómo tú valoras un cargo de alguien que no está en una institución, sino que está trabajando de su casa, que no tiene una supervisión constante, que los reportes de entrega de su trabajo, el resultado no lo está viendo el supervisor directamente? Entonces, ¿cómo valoramos un cargo como ese? Entonces, fíjate, son temas de actualidad que tenemos que discutir y que tenemos que ver qué forma se le da, porque es lo que te vas a conseguir en el mercado. La pandemia aceleró lo que es el trabajo a distancia. Y muchas organizaciones donde todavía mantienen el esquema de algunos trabajos hechos desde casa, que además le produce un ahorro porque no están gastando en energía, en puestos, en mobiliario para tener a alguien en la oficina, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay un tema de, bueno, ¿cómo se valora eso? ¿Cómo valoras tú un cargo que es a distancia? Lo mismo que hacerlo aquí. Entonces, toda una cantidad de cosas que tenemos que revisar de actualidad. Porque ahorita repito, me interesa que ustedes aprendan de lo que es la técnica y aplicarla además, pero me interesa también que ustedes salgan de aquí con una noción de lo que ustedes van a ver en el mercado, porque eso es lo que ustedes van a ver. Entonces, de eso se trata esta materia. Ya ustedes tienen el sílabo en la plataforma, véanlo, revísenlo, vean de qué se trata. Ya todas las asignaciones tienen las fechas en las cuales la van a entregar. Ojo, que no se los dije con lo anterior. Usted tiene fecha de entrega de asignación. Por ejemplo, la fecha de entrega es el lunes que viene. Usted no entregó el lunes. No entrego el lunes porque, bueno, no, mire, profesor, esa noche me quedé sin internet y no sé qué más, porque nosotros solemos dejar las cosas para última hora, porque a veces me pasa. Porque cuando yo les doy una fecha a ustedes de entrega, es hasta esa fecha tienen para entregarlo, pero tú lo puedes entregar mucho antes.
tienes un trabajo para el lunes, tú lo puedes entregar mañana, lo puedes entregar el sábado, lo puedes entregar el viernes, pero nosotros solemos dejar las cosas para última hora. Claro. Tenemos una muy mala costumbre, y digo tenemos, vuelvo y le repito, me incorporo, de ir, eso se llama procrastinación, de ir posponiendo las cosas, ir posponiendo, no, después lo hago, después lo hago, cuando vienes a ver, estás montado en un berenjenal. A mí me ha pasado y me pasa. Entonces uno tiene que ir trabajando ese hábito, ese mal hábito, y tratar de hacer las cosas con suficiente tiempo, además para no andar comiendo, mano, que es lo que la cosa complica. A veces no nos da tiempo, a veces nos enredamos, pero uno tiene que hacer un esfuerzo y tratar de organizarse en el tiempo y en las actividades que tiene para poder lograr hacer las cosas sin estar dejando la última hora. Pero bueno, le comentaba esto porque usted no entregó su trabajo, y esto aplica para las otras materias, las jóvenes que estaban viendo la otra materia conmigo, que después yo lo voy a refrescar el lunes también. Usted no entregó el día lunes, entonces póngase que tenía una entrega para este lunes, no la entregó. Usted tiene como máximo entregarla al día siguiente. Te quedaste sin internet, que no sé qué más, porque esperaste última hora y realmente el internet te falló, y broma, se fue la luz esa noche, cayó un palo de agua y se cayeron todos los sistemas, ok, usted tiene hasta el día siguiente. Eso sí, al día siguiente usted, por respeto a sus compañeros que sí lo entregaron a tiempo, y no fue que lo entregaron a última hora, sino que lo entregaron 2 días antes, o de repente ese mismo día lo entregaron, usted va a tener sobre el valor de la evaluación, usted va a tener 3 puntos menos. Si valía 10 la evaluación, yo lo evalúo usted con base a 7 puntos. Si valía 15, con base a 12 puntos. Si valía 20, con base a 17 puntos. ¿Por qué? Porque es una forma también de no de aplicarle una que sea pedante y que sea una patanería de mi parte. No, te voy a explicar cuál es la razón de esto y cuál es realmente el espíritu que mueve. El espíritu que mueve una sanción como esa es, oye, ustedes van a ser profesionales y en su organización usted va a tener requerimientos que les van a hacer, y usted no puede acostumbrarse a no entregarlos en la fecha en la cual usted se comprometió a entregarlos, porque eso dice mucho de usted como profesional o desdice mucho de usted como profesional. Entonces el que yo aplique este tipo de sanción no es para castigarlo, no es porque los 3 puntos sean los 3 puntos o valgan los 3 puntos de la cosa, no, es llamarlo a la reflexión de que usted se está formando como profesional, y si usted tiene una fecha de entrega, tiene que cumplirlo en esa fecha de entrega, porque cuando usted esté en una organización, eso es lo que le van a exigir. Mire, necesitamos tal trabajo para tal fecha, y si no le dicen que es para tal fecha, pregúntelo usted, ¿para cuándo lo necesita? No, necesitamos para tal fecha. Ok, si usted puede llegar a esa fecha, lo dice. Si usted no puede llegar a esa fecha, dígalo de inmediato. No, mire, ni de varilla que puedo yo hacer ese trabajo de aquí a allá. ¿Por qué? Porque no hay nada más indecoroso para uno como profesional el que tú te comprometas a entregar alguna fecha y no lo entregues. Eso es horroroso, horrible. Salvo que ocurra alguna situación, oye, que realmente justifique, porque es de envergadura y de palabras mayores, pero el resto no. Entonces mi intención cuando yo de alguna forma pecho a los estudiantes con respecto al valor de su asignación, eso viene acompañado de una reflexión, que es esta que yo te estoy diciendo. La reflexión es, oye, entrega las cosas en el momento que tienes que entregarlas. No dejes para último y trata de cumplir con el compromiso. Bueno, jóvenes, ya es la hora de ir cerrando. Les quería comentar eso adicional, y entonces, bueno, nos vemos Dios mediante el día lunes ya con contenido de la materia, ¿ok? Estamos conversando y nos mantenemos en contacto vía WhatsApp. Yo por ahí suelo mandar algunos materiales también para que ustedes lo vayan revisando. Hay unos talleres, mira, hay una gente que está, a la cual yo me afilié, que da unos talleres gratis y a veces tienen temas de recursos humanos. Yo se los comparto por ahí, porque son talleres gratis. Ustedes sencillamente se
se incluyen en el grupo y les llegan láminas, les llegan audios y usted las puede ver cuando usted quiera. Pues. Entonces yo a veces comparto algunas cosas por allí para que a ustedes les sirva, les quede como material para ustedes. Pues. No es que va a ser evaluado ni nada por el estilo, sino es material que yo comparto como colega profesional. Bueno, Yexa, Norimar, Caribay, nos vemos. Un abrazo, estamos conversando y nos vemos el próximo lunes. ¿Okay? Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias.